Representa para nosotros los nicaragüenses el sector productivo de nuestro país y qué relevancia tienen los retos económicos de este sector justamente? Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado, quien ya nos acompaña esta mañana. Le invitamos a usted a que esté pendiente de la entrevista, tanto a través de la televisión como a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Michelle, ¿con quién estamos hoy? Buenos días, Jocelyn, buenos días. También se encuentra con nosotros Solón Guerrero, presidente de FAGANIC, para hablar de estos temas de los cuales ya venía hablando Jocelyn, de la importancia que tiene la ganadería en nuestro país, sobre todo en nuestra economía, en este contexto en el que los expertos han dicho que venimos de 2 años de recesión. Bienvenido, don Solón, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darle el lugar que se merece al sector ganadero. Sector ganadero, habemos 145.000 ganaderos en todo el país. Hay aproximadamente 165.000 producciones ganaderas. El 95% micro, pequeños y medianos productores. ¿Qué impacto económico tiene este sector para nuestro país y qué tanto nos debe importar a la población en general los retos y dificultades que estos sectores enfrentan? Fíjate que desde hace muchos años el sector ganadero en su conjunto, producción de leche, carne, queso, exportación de vísceras, ganado en pie, ha sido el rubro dinámico que en cualquier coyuntura siempre ha venido creciendo. Somos el primer rubro de exportación del país como rubro. Como producción de pronto ahorita se nos va arriba el oro y creo que el café. Sobre la carne, pero si hablamos del conjunto de ganadería, la ganadería es la que está siempre a la cabeza. Aparte de eso, no solamente en temas de exportación, sino en generación de mano de obra permanente. Estamos hablando de más de 700.000 plazas permanentes que la ganadería genera en todo el país. Hay que recordar que la ganadería la traemos desde el tiempo de la colonia. Las primeras ganaderías vinieron en 1565 aproximadamente y desde ahí se ha venido desarrollando una cultura ganadera. ¿Y cuál es la situación actual del sector ganadero en nuestro país? Leía hoy en un diario nacional que va a crecer en un 5% la exportación de carne bovina. ¿Esto es así y es un buen indicador? ¿Cómo está la parte de la generación de empleo o la retención de empleo justamente luego de esta situación económica y política que ha enfrentado Nicaragua? Pues el sector ganadero es un sector bien dinámico, en el sentido de que la vaca da leche diario, el ganado, el novillo diario tiene que ganar peso, diario tenemos que estar trabajando en las fincas desde las 3, 4 de la mañana. Sin duda alguna hay circunstancias que no te detienen, pero sí hacen que tu crecimiento no sea el que vos estás esperando. Aún con todo lo que hemos vivido en Nicaragua, todo el entorno que se ha estado viviendo en los últimos años, la ganadería no ha dejado de crecer. Antes andábamos entre un 7 a un 9%, el año pasado anduvimos más o menos 5%, y para este año, con la tendencia que va, yo creo que podemos llegar hasta un 9-10%. Por ponerte un ejemplo, el mes pasado se exportaron en el conjunto de ganadería más o menos 90 millones de dólares. El 2019 se cerró con 742 millones aproximadamente y el 2020 fue con 773 millones de dólares. O sea, no importa el entorno, la ganadería siempre va caminando. Como te decía, en los 153 municipios de Nicaragua hay ganadería, en unos más que otros, y la ganadería siempre ha dado la estabilidad social y económica en todos los municipios de Nicaragua. Incluyendo el empleo. El empleo es permanente en la ganadería, no es como algunos rubros que es por algunas temporadas, el corte de café, por ejemplo, el corte de la caña, pero en la ganadería 24 de diciembre, 31 de diciembre, primero no existe el feriado. Entonces eso hace que sea un sector muy dinámico, sin duda alguna pudiéramos estar creciendo aún más, pudiera estar la situación de los productores en mejores condiciones, pero lógicamente hay factores que no permiten que tengas ese desempeño que quisiéramos nosotros. Hablemos de esos factores. ¿Qué requiere el sector ganadero para continuar creciendo o al menos mantenerse hasta el momento en estos índices y en estos porcentajes de crecimiento? Yo diría de que esto es algo bastante complejo. La varita mágica es muy difícil tenerla. Quien te diga que tiene la solución a todos los problemas, primero se está engañando a sí mismo y luego también está engañando a quien le está hablando. Pero sí creo que hay algunos factores que pueden ayudar a mejorar ese desempeño
que por sinergia la ganadería lo tiene. Estamos hablando de un financiamiento accesible y disponible, del cual en Nicaragua, desgraciadamente, históricamente ha habido no más de un 3% de la banca, del crédito comercial se ha destinado para la ganadería. Hoy en día creo que eso anda tal vez por un 50% en el mejor de los casos. Tenemos también que ver el tema de los costos de producción, costos de energía, el costo del combustible. Hoy en día es una bolita de nieve que está deslizando sobre el Mombacho. Yo hablo Mombacho porque soy granadino, entonces es una bolita de nieve que nos afecta a todos. Eso te afecta a transporte, te afecta por consiguiente las materias primas, lo que tenés, los productos terminados, te lo afecta en general. Tenés también un tema de costo de energía, tenés un problema serio con el tema de el incremento que tuvieron los insumos y los equipos para trabajar, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria, el tema de la botadiules, que es un equipo de trabajo necesario, básico para todo productor. Ha incrementado el machete, su valor. Definitivamente, te pongo un ejemplo, la urea. Nosotros recordemos que tenemos una estructura de productores, y no solo de productores, creo que también a nivel de empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas significan el bolsón grande de la economía de este país y son, si lo globalizas, los mayores generadores de mano de obra y son los que dan cierta estabilidad a todo el sistema, al país. Entonces, eso te afecta directamente sobre los costos. El tema de la urea, por ejemplo, la urea pasó hace 3 años que estaba en 500, 600 córdobas, hoy no se baja de 1200 córdobas. Ahí tienes 2 factores. Un factor, en el tema de la urea hay varios factores. Costo de transporte de China, un contenedor antes te costaba $2.500, $3.000, ahora anda no menos de $12.000. Son factores externos y también los factores internos, ¿no? Es algo bien complejo. Es complejo. También está el tema, por ejemplo, del precio de la leche y el dilema de toda la vida de que a los productores en el campo se le paga casi a un precio irrisorio y sin embargo en las empresas grandes que pasteurizan esta leche venden la leche a precio exorbitante a quienes consumimos la leche pasteurizada. También se ha hablado de estos temas. ¿Qué soluciones se ha propuesto desde las organizaciones de ganaderos para ir solventando y saliendo de estas crisis? Hay temas bastante integrales, que hay que buscar la cuestión integral. Ahorita que te refieres al tema de la leche, es algo cíclico. Todos los primeros meses de invierno pasa lo mismo. El llamado golpe de leche. Que no hay tal golpe de leche, que no hay tal golpe de leche porque realmente es una posición comercial, tanto en Nicaragua como con nuestro principal mercado que es El Salvador. El Salvador en el verano nunca ha habido problemas ni sanitarios ni nada. Todo es que comienza el invierno, comienzan los problemas de trabas no arancelarias. Ya gracias a Dios se va resolviendo, hay que reconocer el gran desempeño que ha tenido el IPSA en ese sentido, en el seguimiento. Se dieron un par de casos ahí, pero que no significaba que fuera todo el país. Pero en el tema del precio de la leche es algo bien complejo, al igual que en todos los productos de Nicaragua. Faganic, si bien es cierto, es una organización ganadera, pero también nosotros nos sentimos y somos parte del consumidor, de esa ama de casa, de ese pequeño empresario, de ese trabajador, de ese obrero, porque en la cadena de comercialización, desgraciadamente, en un mercado imperfecto como el que vivimos, lo que está en medio de la cadena es lo que nos afecta directamente. Los que estamos a los extremos, consumidores y productores, somos los que más nos vemos afectados. Al productor le pagas menos en el mercado a cómo está la leche, a cómo está el queso aquí en Nicaragua. Y algo de las plantas, es bien interesante, el 35-40% de la leche que se produce en Nicaragua, de los casi 5 millones de litros por día, lo tienen empresas que están legalmente constituidas y que es lo que llamas las grandes empresas, que no necesariamente todas están en Managua. Fuera de Managua hay plantas muy grandes que también trabajan de manera como se tiene que hacer. Pero ese 65%, 50% que está fuera de estas empresas, esos están allá afuera, con otro tipo de controles, que es lo que nosotros como organización estamos queriendo incidir y
mantener una buena comunicación con las autoridades para que estos que están, ese 60%, tratemos de meterlo a la totalidad de un mercado, no hablemos de formal, sino un mercado donde se estandaricen los sistemas de producción. Porque yo en lo personal estoy en contra que Nicaragua exporte lo mejor y que para lo que estamos aquí adentro tengamos que comer lo que haya. Yo creo que eso tenemos que ir cambiando eso. Eso era precisamente algo que yo le iba a comentar y preguntar a la vez, ¿cuáles serían las alternativas? Por ejemplo, ese tema de lo de la leche, de que el intermediario es el que se queda con la ganancia y al final el productor siempre afectado y el consumidor también, es un tema de décadas. Así es. Se ha hablado de regulación, se ha hablado de que el ministerio al cual le corresponde ver los temas agropecuarios pueda tener alguna incidencia en este sentido. ¿Cuál sería la propuesta después de ver este tema de manera recurrente, cíclico, usted lo decía? Y también en el tema de la reforma tributaria, hay sectores y cámaras empresariales que han pedido que esta reforma se revise, se reforme dicha reforma, valga la redundancia, o se pueda derogar y crear una nueva, algo que algunos sectores lo ven como muy utópico en el contexto actual. El sector agropecuario en su conjunto, no sé si ustedes recuerdan, en cuanto salió la reforma tributaria, fuimos los primeros en decir, señor gobierno, es necesario hacer una revisión a esta reforma, porque sabíamos que no iba a tener el impacto para el país que nosotros estábamos esperando. Que cualquier reforma, a la hora que va a hacer una reforma, vos esperás que haya un impacto positivo, lógicamente, dentro del país. Y al hablar del país, estás hablando del sector que genera el empleo y que genera la riqueza del país. Sin duda alguna, y nosotros seguimos y siempre hemos estado insistiendo que es necesario hacer esta revisión de reforma, porque, vuelvo al inicio, Nicaragua, desde las micro, pequeñas y medianas empresas, desde los micro, pequeños y medianos productores, estamos el universo mayor de población en términos de producción, de generación de empleo, están en pequeños y medianos productores, que somos la gran mayoría. Y eso te afecta directamente en el bolsillo. Un pequeño productor va a un agroservicio y compra el machete, y aunque esté en lista taxativa, no va a hacer toda la gestión por un machete, hacer todo ese trámite, porque al final le va a salir más caro el trámite que el machete. Sin embargo, las grandes empresas agropecuarias sí tienen sus gestores y hacen eso. A ellos les afecta otra parte en el tema... Y no compran un machete, compran... No, exactamente, pero tal vez no lo afecta en el tema del insumo, el machete, la botadiule, el desparasitante y eso, pero sí, lógicamente, hay otras cosas que le afectan dentro de la reforma tributaria, por ejemplo, los anticipos. Pero eso ya es algo más complejo, pues. Pero en general, definitivamente creemos y confiamos en que pueda haber una revisión en esa reforma tributaria, porque va a venir a ayudar a que seas más competitivo, que puedas producir más y, lógicamente, si producir más, generar riqueza. Hablemos acerca de los mercados. ¿A dónde se dirigen, por ejemplo, los productos agropecuarios que Nicaragua está haciendo? ¿Hacia dónde estamos exportando? ¿Y cómo cuidar a esos clientes? Yo creo que en una buena parte te tenés que tener un tema de actitud. Y te hablo de actitud como país. Y al hablar de país, te estoy hablando desde nosotros los productores, a cambiar nuestro enfoque, tu manera de producir, lógicamente buscando que sea sostenible con el medio ambiente, porque ya vemos todo lo que nos está trayendo el cambio climático, y yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en esa dirección. Luego tenés la parte de los procesadores, y yo siempre he dicho que ahí tiene que haber una pata de gallina, que es donde son los procesadores, que exportadores en el mayor de los casos, los productores y también las autoridades de gobierno, porque entre los tres tenemos que hacer la sinergia para poder mantener y buscar nuevos mercados, porque cada vez los mercados se van volviendo más exigentes en cuanto a normas sanitarias, en cuanto a procedimientos, a temas de trazabilidad, y si no están unidos las autoridades, los procesadores y los productores, va a ser muy difícil que podamos ¿Cómo están hacer eso. esas relaciones actualmente? Yo creo que apartando el tema coyuntural, que es un tema bien delicado, yo diría que en el tema del sector ganadero, por ejemplo, nosotros mantenemos excelente comunicación con el IPSA, por ejemplo, que es una de las autoridades que más nos rigen a nosotros en temas de trazabilidad, sanidad y todo eso. Y yo creo que la manera en cómo podás, y vuelvo a que nuestro país salga adelante, tiene que haber esa pata de gallina. Entiendo los temas coyunturales, los comprendo bastante bien, pero sí, yo creo que ese es un tema de discusión
bastante complejo en el cual no solamente es de una sola voluntad, necesitas varias voluntades para poder resolver eso. Sin duda alguna la estabilidad es básica para que podamos producir, es básica para que podamos crecer, generar riqueza y poder llevar ese plato de comida a todas las mesas de nuestra familia, ¿verdad? Porque desgraciadamente en Nicaragua, a raíz de que vos pongas un sistema muy complejo y hablemos integralmente, lógicamente se te encarece ese plato de comida, principalmente en las personas de más necesidad. Conversar con las autoridades a nivel nacional para ver temas tan sensibles para el sector ganadero de nuestro país y por ende para la población, como la reforma tributaria y el mal llamado golpe de leche, ¿ustedes lo tienen sobre la mesa, lo tienen en consideración? Y lo pregunto porque de alguna forma por la coyuntura actual eso se ve como algo negativo. Yo creo que tenés que pensar en primer lugar quiénes son los afectados. Entonces, la mayor parte de la población, ¿a cómo compran ustedes la libra de queso? 50 córdobas. O más, ok. Incluso. Y hay zonas en las que le están pagando el galón de leche a los productores a 20 córdobas y la relación un galón de leche a una libra de queso más o menos. Sí. Entonces ves ese gap, esa distancia grande que hay, ese margen entre el productor hasta el plato final del consumidor. Entonces yo creo que tenés que valorar cuál es tu rol primero en la sociedad. Ustedes son periodistas. Podrías decir, ¿y por qué no estás metido también en otras cosas que no es periodismo? Entonces yo me enfoco en mi parte. Entonces nosotros estamos enfocados en el tema de producción. Porque pensamos principalmente en que nosotros somos consumidores también. Y como consumidores tenemos nosotros que ver el bienestar del productor y del consumidor. Aunque me pueden decir, pero vos sos dirigente gremial de los ganaderos, sí, pero también soy consumidor, yo también compro queso, también compro carne, compro huevo. Y todo lo que eso afecta, me afecta a mí y a mi familia. Tiene doble afectación como productor y consumidor. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso primero. O sea, ¿cuánta gente vamos a beneficiar? Cada quien dentro de su rol. Y en ese pensamiento y en esa fluidez que debe de existir con el facilitador, que en este caso es la administración de un país, y los motores de la economía, como se puede comparar al sector ganadero, al sector agropecuario de Nicaragua, ustedes han ya exteriorizado incluso públicamente su postura en cuanto a la reforma tributaria y en cuanto a otros aspectos como lo decía el llamado o el mal llamado golpe de leche. Entonces, ¿ustedes esperarían una respuesta o estarían haciendo alguna gestión directa nuevamente ante las autoridades pertinentes o sería la primera vez que harían una gestión directa? No, o sea, siempre ha habido una comunicación y no de un año, de 2 años, te estoy hablando que siempre los gremios ganaderos han mantenido una muy buena comunicación con la entidad que directamente te rige a vos o con la que te ve afectada. Si te quitan la licencia, ¿a dónde vas a ir a buscar la licencia? ¿Dónde la vas a ir a gestionar? A la policía, ¿de acuerdo? Entonces hay cosas en las que no puedes cambiarla. O sea, vos tenés tu canal con quien tenés que mantener un canal de comunicación por X o Y razón, no importa la coyuntura que exista, porque o sea, ese es tu canal. O sea, si quieres exportar, vos tenés que ir al IPSA para que te certifiquen y para que te den el permiso. ¿Y han sido escuchados en cuanto a sus demandas? ¿Qué respuesta han recibido? Yo creo que el 100% de la respuesta nunca va a existir. Lo importante es que haya apertura, las comunicaciones que hay. Nosotros, como te digo, nos regimos siempre pensando en el bienestar de los productores y de los consumidores, porque somos también consumidores. Y aunque todavía no hay una reforma como hemos solicitado, de revisión a la reforma tributaria, pero confiamos en que sí se tengan que hacer por el bienestar de la población, principalmente por los pequeños y medianos y por el más desposeído de este país. ¿Hay alguna respuesta, sí? ¿Alguna respuesta a alguna de las solicitudes hechas? Hemos ido trabajando, todavía, han visto, ustedes deben de conocer mejor las noticias que yo, pues todavía no hay reformas tributarias, pero sí pues confiamos en que pueda haber una revisión, porque sí creo que es necesaria la revisión. Los países no salen de la pobreza únicamente con voluntad, sino con generación de riqueza. Actualmente el tema de la reforma tributaria es el principal traba que tienen los productores para continuar creciendo. No, tenés, como te decía al inicio, tenés un tema de financiamiento accesible y disponible, tenés los costos de producción en general, la reforma tributaria te cubre una parte, pero tenés
costos de energía, tenés costos de combustible principalmente en los últimos días. Estos otros temas han podido ir solventándolos, resolviéndolos. Usted decía, es un asunto de una pata de gallina, mencionaba al gobierno, también mencionaba a los productores y a otros sectores. ¿Realmente han recibido respuestas de los otros sectores, de ustedes mismos, para continuar mejorando la productividad, mejorando la calidad de los productos, considerando que esto también influye en el tema de la compra de los países o del exterior? Esta es una tarea no de un día. Yo creo que hay que ser perseverante. Parte del éxito de cualquier persona no es el trabajo que hace, sino la perseverancia que tiene. ¿Y siguen en eso entonces? La perseverancia es la que te hace triunfar. Y yo creo que en la manera que nosotros estemos siempre tocando la puerta sobre la problemática, sobre la necesidad, y principalmente que diga la posible solución es esta, porque no solamente decir ahí viene el lobo, pero no me corro. Entonces creo que también hay que presentar propuestas y trabajar en pro del bien común, ¿no? Y como todo, pues lógicamente lleva su proceso, pero como te digo, la perseverancia es la que da el triunfo. ¿Le ha afectado a ustedes la situación política en nuestro país? Yo creo que en un país tan pequeño, todos los nicaragüenses de una u otra manera nos vemos involucrados en el entorno que hay. ¿Ven en riesgo alguna parte de la cadena comercial, de los intercambios a nivel internacional que tiene el sector, o realmente no ha tenido ese impacto? Algo que pues realmente no es positivo que haya riesgo de esto, al contrario, sería algo muy negativo. Entonces mi pregunta es básicamente para conocer si se ha visto esto en riesgo. Yo creo que lo único seguro en la vida es la muerte. Entonces, si vos tenés un mercado y no lo sabes mantener, corres el riesgo de perderlo. Hay factores externos que te pueden afectar. Entonces yo creo que lo importante en eso es enfocarse, y siempre he creído en la diversificación. Sin duda alguna nuestros principales mercados son Estados Unidos y el mercado natural, que es Centroamérica. Entonces yo creo que hay que ir abriendo, y te pongo un ejemplo, el caso del queso. El 65% del queso que se produce en Nicaragua se exporta a El Salvador. Tenés un 30 y pico por ciento, 20 y pico por ciento que se va para Estados Unidos. Ha crecido en el último año un mercado que lo teníamos ahí a la par y no lo tocábamos, que es Guatemala. Guatemala hoy en día es el tercer mercado de importancia de los quesos de Nicaragua. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos que buscar la diversificación de los mercados, y de esta manera no poner, como decimos, todos los huevos en una misma canasta. Entonces creo que esa es parte del éxito de la diversificación, inclusive a nivel de finca. No solo producir leche, meter cítricos, meter esto, meter otras cosas. Aquí tenemos a productores, pero ustedes conocen a Salvador Castillo, amigo de ustedes. Salvador Castillo, el presidente Faganic, no solo es ganadero, está en hortalizas, está en esto, en otras cosas, y así todos tratamos de estar diversificados. Yo creo que esa es parte también del quehacer como productores y también como empresarios. No podemos estar enfocados únicamente en un mercado, tenemos que diversificarlo. Hablemos ahora solo de crecimiento y exportaciones. Le decía al iniciar esta entrevista que había leído en un diario nacional que va a crecer en un 5% las exportaciones de la carne bovina. ¿Esto es positivo para nuestro país? ¿Puede verse este crecimiento a inmediato, mediano o largo plazo? ¿Qué repercusión tiene en la economía a nivel general? Todo lo que signifique crecimiento creo que hay que verlo positivo, aunque sea el 1%, pero es positivo. Y por el grado de importancia que tiene la ganadería en generación de empleo, estabilidad social económica que hay, yo creo que todos esos crecimientos deben de verse muy positivos. Porque eso, de eso que se exporta, si bien es cierto, hay 6 exportadores de carne en Nicaragua, pero tenés un ejército, por llamarlo de alguna manera, de gente que está atrás, que somos los productores y también la gente nuestra gente con quien trabajamos el día a día. Entonces, en la manera que eso se beneficie en el crecimiento, que se transforme en crecimiento, también se beneficia a nosotros. Te pongo un ejemplo. De enero a la fecha, el precio de exportación de Nicaragua ha subido alrededor de un 17% al mercado, los mercados nuestros, mercados a donde nosotros vendemos. No te hablo del precio internacional, te hablo del mercado donde nosotros vendemos. Al productor se le ha subido más o menos un 9%.
Pero ese 9% quisiéramos que fuera más, lógicamente. Pero ese 9% nosotros, los productores, ¿dónde lo trasladamos? No necesariamente para irnos a Europa a dar una paseadita, y menos ahora con la pandemia, que es más problemático. Sí. Lo que hacemos es invertir en nuestra finca para tratar de ser más eficiente y paliar todo lo que hemos venido conversando anteriormente. Entonces, todo crecimiento tiene que verse de manera positiva como nación, no solamente como ganadería, porque al fin y al cabo, le garantizo que más de algún pariente de ustedes es ganadero. Entonces, todos venimos de la misma raíz. Entonces, por consiguiente, tiene un beneficio dominó. En el caso de los pronósticos que ustedes puedan tener, en el caso de los pequeños productores, porque al igual que en otros sectores como el sector turismo, el sector de panadero, en esto de la ganadería también hay pequeños, hay medianos y hay grandes La gran mayoría, productores. el 95%. ¿Cómo está cada sector de esto, el pequeño, el mediano y el productor a gran escala? Todos estamos a la expectativa de poder llegar a ser más competitivos, y para eso, financiamiento accesible y disponible, temas de costos de producción, combustible, energía, el tema de abaratar los costos de nuestros insumos. Desgraciadamente nosotros tenemos precios que se le paga al productor de hace 3 o 4 años en Córdoba, pero todos los insumos nuestros han subido 50 hasta 100% porque todo está dolarizado. ¿Y ustedes han podido trasladar ese incremento de los insumos al precio al que venden su producto? El precio del queso estaba a 50, 60 Córdobas hace 3, 4 años. Está al mismo precio. Desgraciadamente el poder adquisitivo que nosotros tenemos es lo que nos ha afectado, y el productor es el que se está comiendo las uñas. Y eso también frena el crecimiento de ustedes. Definitivamente, porque vos lo que vas a invertir para infraestructura, para tecnología, lo haces para mantenimiento de la finca ahora. Entonces, lógicamente, todo eso te limita a que seas más eficiente y que haya un crecimiento más significativo. ¿Cómo está el tema del financiamiento? Un tema bien sensible, sobre todo para aquellos pequeños que quizá han tenido problemas económicos por distintas situaciones y que a lo mejor no han podido cumplir con préstamos que ya tenían y que necesitan primero cumplir con esos préstamos y luego continuar siendo financiados. Como te decía, antes del 2018, el crédito comercial, la cartera de crédito comercial no llegaba ni al 3% de la ganadería, siendo la ganadería 29 y pico por ciento hasta 32% de las exportaciones totales del país, algo que no tiene relación. Lógicamente, del 18 para acá, por todo lo que hemos vivido los nicaragüenses, pues se ha visto afectada esa disponibilidad de efectivo, y si vos ves en la curva, de pronto en el 18 no se sintió mucho, el 19 no mucho, ya en el 20 lo comenzaste a ver y este año más. ¿Por qué? Pasa igual que cuando uno está pasadito de peso. En la manera que hace ejercicio vas bajando la grasita, pero mientras tenés grasita, vos decís todavía estoy. ¿Qué es lo que ha pasado con la economía? Teníamos una grasita, se va bajando la grasita por los diferentes factores, y esto ha hecho de que las empresas, aquí han cerrado una gran cantidad de empresas. Habemos unos que todavía, gracias a Dios, andamos respirando, aunque renco, y hay otros que tal vez están haciendo también dinero, porque estemos claros de algo. ¿Ustedes tienen tarjeta de crédito? Sí. Los domingos que ustedes están descansando, la tarjeta no gana intereses. Sí. Siempre gana. Entonces hay industrias que aunque estén dormidas ganan. ¿Ves? Entonces igualmente pasa con el tema de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que debe ser conveniente en situaciones como esta? Un poquito de comprensión y ver alternativas de cómo. Porque hablemos, por ejemplo, de las tasas de interés, Solón. ¿Las tasas de interés están siendo justas para los productores o son una asfixia más bien? Óyeme, los créditos a Nicaragua entran en un promedio, yo creo que más o menos 4 o 5%, poniéndolo caro, que por el riesgo del país y eso. Un crédito en Nicaragua, hablemos de la banca comercial, en los grandes bancos no se baja del 10-11%. Ahí saquemos nuestras conclusiones. Y ni decir si te vas a una microfinanciera y si te vas a una financiera y eso, que los precios. Yo no conozco ningún negocio lícito que tenga una rentabilidad, y menos en el sector agropecuario, que tenga una rentabilidad arriba del 18%. En el sector ganadero yo creo que no llegamos ni al 6-7%. Arriba de eso, lo que significa eso se llama negativo para la producción. ¿Cuál sería la alternativa en este caso? Te pongo un ejemplo, en Panamá
los bancos comerciales prestan al 2,5, 3% y el Banco de Desarrollo creo que anda al 1,5, 2%. O sea, aquí es primero, ¿qué es el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Querés pagarme? Te tengo que dar del capital para que pueda generar. Claro. Pero si yo nada más te cobro, estaría siendo yo iluso de que alguien te va a poder, porque lo que vas a hacer es, vas a quedar de viaje fitness completamente. ¿Han planteado esta situación a la banca nacional para que haga este tipo de ajustes o se discuta si es posible generar este tipo de financiamiento que permita al sector ganadero crecer? Yo creo que va más allá del sector ganadero, te hablo del sector en general, porque si vos ves la situación, digamos, de crecimiento del país y ves los diferentes sectores, vas a darte cuenta quién, no importa lo que pase, siempre está creciendo. Entonces, igual, vuelvo al tema de la reforma tributaria, yo creo que la perseverancia es la que nos va a hacer el triunfo. Nosotros hemos, como productores, a nivel personal, a nivel institucional, inclusive creo que UPANIC y COSEP también han tratado de ver esas revisiones. Lógicamente hay ciertos factores externos que afectan directamente el tema de riesgo país, pero yo creo que la peor gestión es la que no se hace y hay que seguir insistiendo, porque para que podamos sacar adelante el país necesitamos inyección. Yo siempre comparo de que un carro puede ser un Mercedes-Benz, pero si lo tienes sin combustible ese carro no va a caminar. Si tienes un carrito chino de otra calidad y lo tienes con combustible, le va a ganar al Mercedes-Benz. Entonces yo creo que es un tema donde tenemos que pensar como nación si es que realmente queremos sacar adelante Nicaragua. Y en lo personal te digo, ya no tengo, creo, ni la edad para ir a lavar carros a otro país. Entonces yo tengo que buscar qué hacer aquí en mi país, y es lo que yo invito a los productores y a los empresarios también, que pensemos también en Nicaragua y buscar cómo sacar adelante nuestro país. Esta reforma tributaria generó para el Estado, para la administración actual, millones, pero realmente esto que se vio como algo positivo, se ha visto como algo positivo, ¿se puede mantener? A veces pasa de que en las fiestas navideñas uno se pega una buena comida y vos en el momento te sentís la barriga llena, pero te comiste lo que ibas a desayunar el 1 de enero o el 25 de diciembre. Entonces yo creo que cuando uno se llena mucho la barriga, yo siempre he creído que es mejor comer arroz y frijoles diarios que carne salteada. Entonces el país va a desarrollarse en la manera que tenga una producción sostenible, eficiente en el tiempo, porque de pronto vos le estás quitando la fuerza de crecimiento desde el inicio, y es por eso, creo yo, el tema de la balanza de las cosas y el tema donde debe de funcionar la pata de gallina, para que podamos mantenernos siempre así en línea como ustedes, que están permanentemente. Solo lo está dejando a nivel de subsistencia algunos sectores entonces. Sin duda alguna, la ganadería y los pequeños y medianos productores se han vuelto producciones de subsistencia, sin duda alguna. Quiero preguntarle algo que quiero que nuestra audiencia lo comprenda. Muchos se estarán preguntando en este momento, pero si en realidad el productor está afectado y nosotros los consumidores con el tema del precio de la leche, por ejemplo, no hay posibilidades de que en esa cadena de distribución o en esos canales comerciales no pase por el intermediario y nos vendan directo. ¿Qué trabas tienen ustedes para poderle vender directo al consumidor? ¿Cómo comprender esta parte? Y también me pregunta un amigo televidente que usted nos diga cuánto es el consumo de leche per cápita y de igual manera el consumo de queso per cápita en Nicaragua y de cómo esto les afecta o les beneficia. Según la FAO, el consumo mínimo que deberíamos de andar, creo que anda como por 150 litros, una cosa así. Eso sería lo recomendable según FAO. En Nicaragua nosotros andamos menos de 100 litros. O sea, nuestro consumo es muy poco en relación a lo recomendado por la FAO. Creo que ustedes deben de ver, como yo veo y vemos todos los televidentes, lo que están viendo los televidentes, de que hay familias de que en la mañana van a la pulpería a comprarse una cola y una bolsita de pan en vez de comprarse leche. Entonces creo que es un asunto cultural, el tema de los consumos de lácteos, que creo que debería darse mucho mejor, porque la manera que vos consumás más lácteos,
vas a tener un mejor desarrollo de la niñez y lógicamente vas a tener un mejor desempeño durante el crecimiento, ¿verdad? ¿Qué hace falta para llegar al consumidor? Faganic está trabajando en lo personal, yo llevo ya varios años trabajando en tratar de integrar la cadena de la carne. Ya estamos muy cerca con el tema de Maganixa, es un matadero donde ya tenemos cerca de 3.000 socios de manera indirecta y indirecta porque tenemos cooperativas, asociaciones y productores individuales que ya estamos a la puerta de iniciar operaciones, si Dios quiere, este año. Ya tenemos los permisos habidos y por haber, tenemos diseño, tenemos todo, mercados, tenemos ya órdenes de compra preestablecidos y toda cosa. En el tema de lácteos también, Faganic viene trabajando en tratar de industrializar principalmente en aquellas cooperativas, por ejemplo la Nicacentro, que es la cooperativa más grande de Nicaragua, con cerca de 1.300 socios aproximadamente, te acopian arriba de 80.000, 100.000 litros al día. Lo que nosotros queremos es hacer esa transformación de simplemente productores y acopiadores a ser procesadores. Esa va a ser la única manera en que el productor gane y el consumidor gane, porque se nos va a cortar. Cerca. Bueno, te comento que ya estamos avanzando este tipo de proyectos y desgraciadamente volvemos al tema de financiamiento para este tipo de proyectos en Nicaragua, pues no tiene las mejores tasas y eso nos limita un poquito. Sin embargo, la peor gestión es la que no se hace. Seguimos trabajando, pero ya estamos trabajando muy fuertemente en temas de organización para poder concretar ese sueño que es de poder sacar desde la finca y ponerlo en la mesa del consumidor. Y esto podría, de hecho, abaratar en buena medida los costos que pagan los consumidores. Te garantizo que se puede bajar un 30-40% perfectamente. Y es totalmente lícito, se puede hacer, es legal hacerlo. En ese sentido no hay ningún impedimento. ¿Por qué? Si los fondos son correctos, la leche es blanca, ¿por qué va a haber? Nos envían un mensaje. El crecimiento así es. Y la competencia es sana, justamente. Mientras más competencia haya, es mejor. Y hay sectores que, según economistas, en nuestro país están un poco monopolizados y como no hay competencia, pues al consumidor no le queda más remedio que caer ahí. Hay carteles, en Nicaragua tenés carteles. Nos mandan un mensaje. El crecimiento y ganancias del sistema financiero no se compara con el resto de sectores de la economía. Y con eso quiero que vayamos concluyendo y con su mensaje de cierre, dirigido a esto y algún otro tema que usted quiera abordar que no hayamos abordado en estos minutos. Te lo decía durante el transcurso de la entrevista, de que hay sectores de que están en reposo, otros con pequeño crecimiento y otros que no duermen. Definitivamente así es. Lo único que nosotros como productores, como pequeños, medianos empresarios, como ciudadanos también, lo que pedimos es un poquito de corazoncito, porque al fin y al cabo, el día que vos no puedas pagar esa tarjeta, es una tarjeta menos que va a ganar intereses. Entonces yo creo que en la manera en que haya una ganancia, porque tienen que ganar, pero que sea una ganancia comprensible en relación al riesgo que están teniendo. Lógicamente todos los negocios, unos varían sus utilidades dependiendo del riesgo que estás corriendo. Pero yo creo que en esto lo importante es ver un tema de nación. Si lo vemos como sectores, les puede pasar a los que hoy están muy bien, ganando mucha plata, mañana no van a estar tan bien ni van a estar ganando mucha plata. Yo creo que tenemos que ver como nación esto, y en situaciones tan complejas como los entornos que hemos vivido en los últimos años, yo creo que la única manera de sacar adelante al país es de que todos le echemos la vaca. Porque yo soy muy creyente que si mi vecino está bien, yo estoy bien. Yo no puedo estar comiendo filete cuando el que tengo a la par está comiendo nada más 2 granitos de frijoles. Entonces yo creo que tenemos que pensar más integralmente como país y lógicamente que nos deje la rentabilidad que hay que dejar, pero también permitámosle de que aquel que necesita un empujón le regalemos aunque sea un galón de gasolina para que saque su carro a circular. De otra manera se va a ir estancando toda la economía y eso a nadie le conviene. Lo que nosotros necesitamos es que la economía sea dinámica, que se genere empleo y principalmente que haya una generación de riqueza bien repartida en el país. ¿Esto sin perjuicio del contexto político o se deben de ver las dos cosas a la vez? Yo creo que va vinculado, sin duda alguna, pero siempre he creído en los roles de los ciudadanos. Sí. El que anda haciendo de todo no hace nada.
Yo creo que hay alguien que esté especializado en una cosa, ustedes en periodismo, yo en producción, hay quienes están en la construcción, hay quienes andan en la política. Lógicamente no nos podemos hacer los ciegos, porque no podemos ser ciegos, pero yo creo que tenemos diferentes roles. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es que el rol que nosotros estemos jugando sea lo más eficientemente posible. No dejar mi tarea, no te la quiero dar a vos, y vos no me la dejas a mí. Zapatero a sus zapatos. Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado. A la orden, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre bienvenido. Gracias. Queremos compartir con ustedes que nos están viendo en sus viviendas.